Están muy buenas noches, estamos a punto de empezar nuestro programa Soy tu Coach Radio, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, y tenemos aquí un súper invitado que es nuestro queridísimo licenciado Bogart Montiel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Silvia. Buenas Bien, noches. muchas gracias. Hola, Álvaro. Hola. ¿Cómo estás? Y tenemos a Álvaro. Ahorita ya saben que nos vamos a quedar un poquito congelados en lo que nos conectamos a la estación de radio, pero pues bueno, no se vayan a perder este super programa, compártanlo, mándenlo a todos lados porque vamos a hablar acerca de la institucionalización. Así es, de la innovación pública. No saben cómo se van a sorprender acerca de cuánto puede este tipo de innovación impactar en la vida de cualquier ciudadano. Uh-huh. Perfecto, así es que en unos segunditos tú me dices, Álvaro. ¿No lo quieres compartir en tu...? Sí. Lo tomas de mi... Dígalo. Aquí vamos a empezar a compartir el programa en todas las redes. Por supuesto. Entonces... Ya. Ok, Ya ¿qué tal? Buenas noches, transmitiendo aquí en vivo desde la Ciudad de México en tu programa Soy tu Coach Radio con nuestro invitado especial que vamos a tener una charla interesantísima de la institucionalización de la innovación pública en las organizaciones, en las instituciones, principalmente vamos a hablar gubernamentales, sí, pero pues realmente es la innovación en cualquier espacio, en cualquier lugar, y cómo esto va a ir afectando de manera positiva a cada uno de los ciudadanos. Sin duda, ya veremos durante la charla cómo, aunque efectivamente estoy enfocado en la innovación pública por el ámbito en el que me desarrollo, la verdad es que la innovación es una, sí, y después y se puede digamos que deriva en lo público y en lo privado y en lo social, ¿no? Uh-huh. Pero ya veremos, vas a ver qué interesante. Perfecto, muy bien, pues empezamos el programa. Cuéntanos un poquito quién eres. Primero. Bueno, mira, soy Bogart Montiel. Me autodefino como un servidor público disruptivo, uh-huh, lo cual de suyo ya es una cosa que pareciera ahí un oxímoron, ¿no? Unas dos ideas contradictorias que finalmente lo que harían es enfatizar el deseo por crear innovación disruptiva en el gobierno. Uh-huh. ¿Qué persigue este tipo de innovación disruptiva en el gobierno? Pues justamente es acortar la brecha entre lo que podríamos llamar dos dimensiones de la vida. ¿Por qué? Fíjense en esto, ¿por qué en el sector privado tú puedes pedir de comer, puedes rentar una habitación, puedes pedir un transporte, puedes comprar ropa, libros, y con esto seguramente tu auditorio está pues pensando en todas estas plataformas que hoy conectan a la gente con una necesidad y que ya no necesitan tener a la gente en presencia para poder cerrar un trato, ¿no? Entonces, la brecha está entre esa realidad a la que nos acostumbramos día a día y lo que ocurre en el sector público. Es decir, ¿por qué en el sector público no puedo tener un permiso para abrir un establecimiento comercial, igual como si se tratara de pedir un libro en Amazon, ¿no? Claro. O una aplicación. O por qué no puedo tener mi licencia de igual modo y a lo mejor entrar a una página y hacer ahí mi examen sin ni siquiera tener que ir a una oficina, lo que me ahorraría el traslado, el llegar, el formarme. Por supuesto que también generaría la posibilidad de romper con las corruptelas que nacen desafortunadamente con el contacto humano. Uh-huh. Entonces, lo que yo digo es, cuando tú eres un servidor público y todas las mañanas te colocas
tu camisa bien tatuada de servidor público, que no se te olviden los zapatos de ciudadano, ¿no? Eso. Es decir, ¿por qué? Porque los servidores públicos tenemos unas cosas en común. Es decir, somos ciudadanos, somos servidores públicos y somos contribuyentes. Pero ¿qué pasa? Pues que sucede que de pronto, cuando estás en tu rol de ciudadano y vas a ejecutar un servicio, vas a solicitar un servicio público, puede que te quejes de la tardanza, la calidad, todo lo que tú gustes y mandes. Pero al también ser servidor público, de pronto dices, a lo mejor yo también cometo errores. Ajá. Y entonces tu exigencia se autodisminuye y ya no haces un reclamo. Si no haces una queja, ¿cómo se va a mejorar? No, ¿y cómo se van a enterar? ¿Cómo se van a enterar de que hay porque hay muchísimas veces que de lo cotidiano creemos que esa es la mejor opción. Sin duda, No, es la inercia, ¿no? Y si nadie pues así te dice nada, pues tú crees que lo estás haciendo bien. O sea, y no es necesariamente por mala voluntad, claro. Es por una inercia. De pronto acuñando frases como, así siempre se ha hecho, sí, ¿no? Y no se puede hacer diferente. Además, sí, exactamente. Esas dos frases como que son muy comunes para el tema de la innovación, ¿no? Es que eso no se puede porque así siempre se ha hecho y está prohibido. Y luego dices, ¿y quién lo prohibió? ¿Dónde dice? ¿Se puede modificar? Vas ahí a un tema muy interesante, porque mientras en la innovación dentro del sector privado, las limitantes pues son leyes genéricas como el Código Civil, el Código de Comercio, y que básicamente te van a llevar a que no hagas algo ilegal, es decir, algo que sea un delito, algo que sea inmoral, es decir, normas generalmente aceptadas. En el sector público sucede que hay un principio, que es el principio de legalidad, que en pocas palabras y sin entrar a términos mucho más legales, te dice que el servidor público solo puede hacer aquello que le está expresamente permitido. Y entonces con esa cosa, y es decir, parecería que la ley está escrita en piedra, expresamente permitido. lo que dicen las leyes, ¿no? Y entonces eso genera la falsa apreciación de que el Estado está totalmente acabado, es decir, en el sentido de estar totalmente formado y que ya no hay espacio a la innovación. Porque si todo está en la ley y es lo único que puedes hacer, entonces ¿cómo innovas? Oye, es que sería como la Biblia. Ándale. ¿No? Pero por ejemplo, es lo que piensan, no sé, de la ley, de las reglas, ¿no? Pero no es más que nada simplemente las reglas establecidas para que, pues ok, estos son los límites y a partir de este momento ya puedes empezar a jugar, ver y empezar a moverte, ¿no? De hecho es más fácil, ¿no? Te marcan ya tu marco de referencia, de ahora sí que las medidas de la cancha. Así es. Y a partir de esas medidas ya puedes empezar a hacer todo lo que quieras para ir mejorando. Sin duda es una forma de verlo y esta forma es muy creativa. Yo la expreso diciendo que haz de cuenta que el principio de legalidad fuera tu área de juegos, o lo que los estadounidenses denominan el sandbox, ¿no? Ajá, sí. Pero a ver, espérame. Si yo no quiero que mi sandbox sea como esta mesa cuadrada, sino que lo quiero hacer rectangular, entonces no puedo. Bueno, o sea, hacia ello debe ir la innovación también. Entonces, tienes dos formas de verlo. Esta donde efectivamente, primero, dejar claro, hay que desmitificar la idea de que porque existe el principio de legalidad no se puede innovar bajo esta figura que tú graficas muy bien. Oye, pues no será que más bien te dicen, mientras no te salgas de este cuadrado, haz ahí lo más innovador. A lo mejor es un cuadrado plano, pero por arriba le puedes dar mucho. Que es justo en el término de innovación, que es salirte de la caja. Sí, también, Sí, es posible, poder observar, sin duda. Y salirte de la caja y poder encontrar. Así es. Pero lo importante también es esta parte que yo creo que, bueno, justo era lo que comentábamos, que me dedico a la PNL desde hace 21 años, y que en aquel entonces era como un mono verde. Claro. ¿No? Sigo siendo medio verde, pero ya más aceptado socialmente. Sí. Entonces,
cuando haces algo completamente diferente, Ujú. dices, ¿y por qué tiene que ser cuadrada? Sí, sí, sí. No, ¿y por qué no puede ser rectangular? Así, Pero hay ese algo en es la el ley que segundo. diga realmente que no puede ser rectangular. Mira, hay ciertos parámetros de la ley que te dicen, a ver, les voy a dar un ejemplo así categórico. La ley de instituciones electorales, ¿no? La ley general de instituciones y procesos electorales, dice que el voto electrónico no está permitido. Sí está permitido para los que votan desde el extranjero, por ejemplo. Entonces, si tú quisieras como innovación generar una urna electrónica para todos los mexicanos que radicamos en este país, pues no podrías porque la ley dice que no se puede. ¿Y por qué no se puede? Pues porque el Congreso, bajo bases de desconfianza, pues piensa que si fuera un voto electrónico se podría generar un hackeo y un fraude, ¿no? Entonces, mucho de lo que genera una norma restrictiva está basado en la desconfianza. Entonces, ese es un caso donde la ley de plano sí no te deja avanzar. Pero tampoco nos hemos dado en el gobierno a la tarea de preparar estudios serios y profundos para que algún senador o algún diputado nos acompañe en la idea innovadora y pueda promover dentro de la Cámara de Senadores, la de Diputados o el Congreso mismo la reforma para que esto sí progrese. ¿Y a qué me refiero con un análisis completo? Pues en hacer un estudio costo-beneficio, a proponer una iniciativa con todas sus letras y convencer a la gente de que hoy, por ejemplo, con tecnologías como blockchain, pues la posibilidad de hackeo, por supuesto está, pero si la gente, otra vez, en el sector privado, ya ponemos nuestro dinero en plataformas digitales, de verdad, yo creo que el patrimonio de una persona es mucho más valioso que en determinado momento, sin restar la importancia que tiene el sufragio, pues el que te hackeen algún resultado. Claro. Entonces, la sociedad en la parte privada está dando muestras de confianza y en la clase política quienes van dirigiendo este movimiento, la creación de las leyes, no tienen esa confianza. Aparte es paradójico porque, digamos, en el sector financiero, pues se piensa que solamente en el gobierno, en la administración pública hay como estos jales, ¿no? Y fuerzas de poder, ¿no? Nada más ahí. Pero todos estos conflictos que suceden entre diferentes fuerzas de poder suceden en todas las organizaciones. Claro. O sea, por ejemplo, en el sector bancario, que mueven el doble del dinero que se mueve en el gobierno, son los primeros que empiezan a utilizar estas tecnologías, que hablaste de blockchain y todas esas, son los primeros que las empiezan a utilizar. Exacto. Y son los primeros que se dan cuenta de los beneficios, que incluso blockchain, tú lo dijiste, que está basada incluso en la desconfianza, ¿no? Claro. Blockchain es como una buena alternativa. Pero bueno, entonces, ¿cómo se puede empezar a todas estas personas o voces dentro del gobierno, que es como, se podría decir, con el arquetipo de lo que sí, que prácticamente inamovible, empezarlos a jalar, a convencer, a motivar hacia la innovación, hacia la creatividad? Claro. Entonces, ¿cómo los puedes empezar a jalar? Pues mira, justamente lo primero es esto de hacerles notar la brecha que existe y hacerlos despertar a esta realidad de decir, ¿por qué en el sector privado sí puedo y acá no puedo hacerlo? Y cuando de nuevo te pones en los zapatos de ciudadano y con tu camisa de servidor público, pues es cuando tienes que empezar a crear alternativas. Mira, yo antes de trabajar en el gobierno trabajé en la iniciativa privada y mucho de lo que arranqué haciendo fue tan simple como importar cosas que aprendí en la iniciativa privada y cosas muy simples.
A lo mejor para quienes han ido a un juzgado recordarán que hace años había una cosa que se llamaba el libro de gobierno, donde cada documento que llegaba en un blog así de grande se empezaba a escribir quién lo escribía, contra quién, de qué se trataba, el número de oficio, la fecha, Bueno, cuando yo paso de la iniciativa privada al sector gobierno, me encuentro ese tipo de instrumentos y les digo, oigan, pues, ¿y por qué no lo capturamos en Excel? Porque además, imagínate... ni siquiera en otra plataforma, en Excel. No estoy hablando de un sí. sistema más complejo, ¿no? Porque además del libro, si te preguntaban, oye, en este mes, ¿cuántos escritos ha promovido Bogart Montiel? Pues, ¿qué tenías que hacer? Pues, hoja por hoja. Cuando una hoja de cálculo de Excel le pones un filtrado y te lo da rápidamente. Con ese tipo de cosas, la gente donde yo trabajaba empezó a decirme, bueno, pues este mono verde, ¿de dónde viene? ¿No? ¿De dónde apareció? Y entonces ahí empieza toda esta idea de irle compartiendo a mis compañeros que había otra forma de hacer las cosas, ¿no? Porque también, desafortunadamente, hay una muy fuerte tradición de que quien entra al gobierno, ahí casi que se muere, ¿no? Y los casos en los que alguien que trabaja en gobierno va a la iniciativa privada son mucho menos comunes que a la inversa. Entonces, incluso de pronto hay como un desdén, ¿no? a que la iniciativa privada contrate un exfuncionario público. Pero mira, hay otro mito a destruir. El Estado puede verse como una gran empresa. No, es más, pocas empresas administrarían la cantidad de recursos que administra el Estado. Entonces, la experiencia... Y de recursos de todo tipo, de no todo únicamente tipo y económicos. con objetivos múltiples. Entonces, ¿cómo lograr que esto siga teniendo eco? Pues es justamente ahí donde lo primero que me pongo a diseñar es una metodología que se denomina la brújula de la innovación gubernamental. La brújula de la innovación gubernamental es una metodología que pone en el centro de la misma los pilares de la estrategia de una organización. Y ahí empezamos ya a confluir entre lo privado y lo público. Tanto una empresa tiene objetivos a seguir dentro de su misión y visión, y así como ejes estratégicos, como también lo tiene el sector público. Digamos, el Ejecutivo tiene incluso una ley, la Ley de Planeación, que deriva en el Plan Nacional de Desarrollo, que al final del día es lo que quiere lograr en un sexenio el partido en el poder o el presidente electo. Entonces, si tú pones eso en el centro, la siguiente pregunta es, ¿cómo logro eso? Y entonces ese cómo logro, lo que plantea la brújula son ocho facetas. La primera tiene que ver, y que es como inicio y fin, tiene que ver con que se mejore el ambiente laboral, el clima organizacional y la cultura de una organización. ¿Y esto por qué es principio y fin? Bueno, pues porque al final del día las organizaciones, tanto públicas como privadas, están hechas de personas. No por humanos. Y entonces ahí, por ejemplo, Richard Branson dice, ya no es cierto que el cliente siempre tenga la razón. Si la razón la tiene el prestador del servicio, estará feliz y por lo tanto lo que va a dar en cascada es felicidad a los ciudadanos. Richard Branson le da más importancia a la relación con los empleados que a la relación con los clientes. Justamente, pero muy inteligentemente, porque la consecuencia es que el cliente también estará feliz al vivir fíjate, este es cerca un de tema, una comunidad contenta. Claro, este ¿no? es un tema importantísimo, porque bueno, siempre pensamos en la innovación únicamente en el sentido quizá tecnológico de cambiar otras formas, pero esta innovación de los seres humanos, ¿sí? Para los seres humanos, es que es como un punto medular para que realmente logres el propósito de una organización o de un partido político, de cualquier ámbito de tu vida. Y de ahí que la innovación pública no pueda tener
como valor agregado más que el bienestar social, ¿no? Entonces ese es el primer paso. Pero el segundo paso es identificar cómo estoy, qué es lo que la norma me obliga a hacer. Porque el servidor público, igual que el funcionario privado, debe de saber cuáles todas estas demandas que su puesto le exigen. Y aunque parezca una obviedad, hay tantas normas y cosas que de pronto no sabe qué tiene que hacer. Y entonces tú contratas, lo voy a llevar al plano privado, tú contratas al arquitecto, al abogado, al ingeniero, al actuario, al contador, a quien tú quieras, o cualquier otro oficio también, y puede ser el que mejores calificaciones tuvo durante la escuela, shalala, pero cuando lo insertas en lo que va a hacer, ya no sabe, ¿no? Entonces, lo que planteamos en este segundo paso es lo que se denomina la matriz de funciones, donde lo que puedas identificar es todos aquellos tramos de responsabilidad que tienes en tu puesto y luego con quién compartes esa responsabilidad, de modo que quienes lideran las organizaciones tengan la tranquilidad de que entre todo el equipo, todas las cosas que tiene que hacer, alguien es titular de ellas, ¿no? De ahí haces un catálogo de procesos y procedimientos. Y entonces el siguiente paso es costearlos. ¿Ustedes se imaginan cuánto cuesta producir, vamos a decir, un proceso muy famoso, una hamburguesa de McDonald's? Pues ellos sí saben, ¿no? Sí. Y han medido miden todo. horas persona, insumos, energía eléctrica, todo. El gobierno no hace eso. El gobierno, cuando ve que no sale el trabajo, contrata más gente. Cuando cree que la estructura es gorda, empieza a recortar, sin preguntarse si con X número de gente realmente logrará el objetivo. Exacto. O no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que costear. Y una vez costeado, entonces sí puedes dar el paso de reestructurar, que es el paso cuarto. Digamos, estos 4 primeros pasos sí parecerían que se tiene que hacer uno después de otro, pero resulta ser que hay procesos ya empezados. A lo mejor alguien en algún lugar del gobierno o de una entidad pública sí hay proceso, sí corresponde la matriz de funciones, algunos sí costeó, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? La verdadera parte de la innovación, que es que en el caso que sea necesario modificar el marco legal para hacer el cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un círculo, ir mediante las iniciativas de ley a buscar dicha modificación. Lo segundo es estar acompañado siempre, en este caso no es lo segundo, es el paso 6, es hacerte acompañar de un experto en tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy en día es sabido que lo único que logra el famoso hacer más con menos son las tecnologías de la información. De modo tal que si bien tú ya tienes un proceso que pareciera bien hecho, le preguntes a la tecnología, a la información, a la comunicación, ¿cómo lo hago más rápido? Claro. ¿Cómo lo hago con menos recursos? Y entonces siempre tendrá que estar atento este perfil para ver cómo un proceso o un producto se puede automatizar. Una vez que tienes que impactas la norma y la tecnología, estás creando una nueva realidad. Y esa nueva realidad requiere del paso 7, que es capacitar. O sea, la gente que venía realizando las cosas de un modo, ahora cómo las va a realizar. Pues sí, tiene que aprender qué cambió. Una serie de habilidades y talentos diferentes. Así es. A lo mejor ya no voy a escribir en el papelito, ahora necesito saber teclear a una buena velocidad y aprender a hacer tablas dinámicas y meterle filtros a la hoja de cálculo, siguiendo el ejemplo que hace rato decíamos, ¿no? Entonces, se necesita capacitar. Por lo tanto, durante el proceso de revisión de los procesos y proceso de innovación, lo importante también es tener un perfil de pedagogo, o sea, un pedagogo, un maestro, que haga 3 cosas principalmente. La primera tiene que ver con elegir
el mejor perfil para el tramo del procedimiento a realizar bajo la nueva idea o la innovación, ¿no? La segunda es que preparen manuales de capacitación respecto de la nueva realidad, que no es lo mismo que aprenderte el nuevo procedimiento, ¿no? Es cómo ejecuto ese paso que está en una parte del procedimiento. Y la tercera es que pueda preparar un banco de preguntas por cada paso previsto en un procedimiento, para que luego este banco de preguntas bajo tecnologías como las de Digital Sorting, puedas generar distintos exámenes y cosas que puedan seguir evaluando a la gente y seguirla capacitando en el camino. Y el 8, pues ya se anticipa con esto, es estar midiendo el efecto de la innovación todo el tiempo, ¿no? Ahora, con eso lo que te explico esta es una primera herramienta para caminar a la innovación. Pero esos son kilos y kilos de información, ¿no? Sí, o sea, sin duda. Muchísimo, o sea, por ejemplo, en tu caso, al momento de empezar a aplicar esta metodología, ¿cuántos procedimientos se tuvieron que realizar? Mira, la dirección que pende de mí tiene 467 procesos y procedimientos. Y ahorita lo que hicimos fue colocar bajo una regla paretiana el 80-20. Okay. Y empezar a atacar el 20 que tiene mayor peso, ¿no? Okay. Y esto te quiero decir que ya llevamos 112 procedimientos a los que se les ha aplicado la brújula y en los que se han medido sus efectos. Fíjate, ahí tienes que hacer una priorización que resulta muy interesante y que tiene que ver con la aplicación de la firma electrónica. Okay. Eso en la tabla de priorizaciones, que es una cosa que rápido les explico, lo que hicimos es calificar cada proceso y procedimiento por cuánto dinero tenías que meterle para impactar en la mayor cantidad. Okay. Y entonces encontramos que si tú metías firma electrónica, podías ahorrar un montón de dinero. Okay. Porque la gente ya no tiene que ir, porque el papel ya no se tiene que usar, porque no necesitas impresoras, tinta, el mensajero, el coche para llevar. Es un efecto dominó, por es un efecto dominó. No, y es que afectas un punto importante y de ahí, bueno, empiezas a lanzar un montón de información y de cambio en la cultura de toda la gente. Efectivamente, y entonces con esa estrategia aplicada a la mayor cantidad de trámites, empezamos a tener ya en el primer año de su aplicación un ahorro superior a los 21 millones de pesos, ¿no? Okay. Y no hemos llegado a todos los procedimientos. Imagínate cuando sean todos los de mi dirección más todo el resto de las direcciones y todo el gobierno. Estaríamos hablando de ahorros de verdad que pueden dirigirse a compras de cosas que no se sustituyen con la tecnología, o al menos no de manera inmediata, como las vacunas, como los medicamentos, ¿no? Y digo no de manera inmediata porque ya no sé si siguen el portal de Singularity University, ya vieron cómo metiendo micro robots se puede generar lo que haría un anticuerpo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, que los anticuerpos simplemente, bueno, la nanotecnología simplemente ya nada más está regulando tu cuerpo. Exacto. Y ya automático, sí. ¿No? Te inyectas tus robots. Entonces, oye, pues tiene amigdalitis, pues métele este robot que va a ir a identificar a tal y lo va a matar, ¿no? Lo va a eliminar y lo va... Entonces, ya estamos futureando, pero ojo. Pero no tan... El mundo está avanzando a esas velocidades. No estoy citándolo de una revista de ciencia ficción. No, está en análisis. O sea, estamos ya está a la vuelta de la esquina. 15 años de llegar a Marte, más o menos, ¿no? Exactamente. Entonces, con la brújula se constituye en un instrumento para poder echar a andar eso. Son kilos de información, sí. Se requieren ciertas habilidades, sí. Pero la virtud de esta metodología, creo yo, para no sonar
digamos, soberbio que, ¿Por qué no? que a través de ¿Y por qué no? pues porque no está bien. Oye, y se metió él solito Sí, en la sí, caja. ¿verdad? Sí, Exactamente. salte de la Ahora caja, déjame salte de la saber. caja y di, sí, No, soy lo innovador. que yo digo es, tienes que a través de esta herramienta reconocer que casi 20 años de experiencia en el servicio público, lo que han hecho es que una cosa que muchos servidores teníamos enfrente se sintetizara en una sola metodología, ¿no? Y que hoy se pueda seguir de manera ordenada, porque aunque los innovadores generales, digamos aquellos que no distinguen entre lo privado y lo público, dicen que la innovación no puede estar metida en una camisa de fuerza y por lo tanto no debería tener una ABC. Lo cierto es que, si bien es cierto, a través de teorías del caos se pueden generar ideas innovadoras, Pero a es la que hora el que caos ya la tiene un tiene, orden. claro, Es que el caos tiene caos un orden. tiene- Es otro tipo de orden, pero Exactamente. tiene un orden y eso es muy importante. Tú me lo entendiste Sí, perfecto, sí, pero sí, hay sí. quien dice, no, la Ah, innovación sí. nace de cruzar No. dos palabras. Esas son técnicas de creatividad, Ujú. no de innovación, No de innovación. ¿no? Sí, es diferente la búsqueda de la idea, Sí. darle orden y aplicarla, ¿no? En algo así tan grande como es el Estado. Claro, al final del día es casi tan simple, o lo voy a hacer muy simple, es pues observa, idea, innova, prueba, mide y repite, ¿no? Y estate en un círculo ahí inacabable de mejora, pues eso, mejora inacabable. Porque es mejora continua, pero no necesariamente que tú lo pusiste, Innovación. no necesariamente es la innovación. Exactamente. En otro de innovación es mejora continua. Sí, por Pero ejemplo, te va a un llevar arma allá. nuclear es una innovación, Sí. sí, pero genera la Bueno, mejora, quién sabe. pues si eres Bueno, para imperialista, ellos sí, ¿no? pero para nosotros pero no. en general Claro. para el planeta pues no Sí. la es. Pero el tema de la charla es cómo institucionalizar la cultura de la innovación en las organizaciones. Ujú. Y entonces terminamos la brújula y digo, y ya con esto así reparto Sí. brújulas y listo. Ya con eso la organización dice, qué bonita brújula, la voy a usar. No. Entonces es justo ahí donde, y por eso me traje mi caja de herramientas, que la pongo así para que no se vea la marca, y si se llega a ver, reconozco los derechos de estos bloques que seguro reconocerán. Y entonces construyo, aquí una anécdota, los domingos suelo jugar con estos bloques con mi esposa. Ujú. Hacemos, pues que ya saben, monumentos como la Torre Eiffel, Oye, el Louvre. monumentos sencillitos como la Torre Eiffel, El Monte Rushmore, la Torre de Babel. el Burj Khalifa, Sí. de hecho. Ahora estamos haciendo un coche que es un Porsche, padrísimo. No, el que tú hiciste, el Millennium Falcon. Bueno, Sí, está sí. fantástico. Y entonces dije, ¿cómo expresar esto que le llamo los 8 bloques de la institucionalización de la innovación? Y entonces aquí tenemos 4 piezas que generan un continente y 4 piezas de contenido. Y entonces vamos a decir que este verde fuerte se trata de crear un repositorio de ideas. Un repositorio de ideas que se va a alimentar a través de 2 fuentes. Uno, un inventario de las ideas ya existentes en cualquier organización, que sin embargo no han sido replicadas por otras áreas a las que también les serviría. Entonces ahí se van a colocar. La segunda parte tiene que ver con un concurso de ideas para la generación de ideas futuras. Y esto como pues se incentiva diciendo habrá un premio que puede ser económico o no necesariamente económico, para que la gente se anime a a empezar a diseñar el futuro de la organización o de un proceso o de un producto. Sí, al final de cuentas las personas son las que mejor conocen la No, y además organización. sabes Sin que duda. esto es muy interesante. Así nació los post-its Por de ejemplo. un programa
justo De ideas. de sugerencias, y había un tipito pues, que encontró que el pegamento estaba fatal, ¿Quiénes eran los de H? 3M, ¿no? Los de 3M. y entonces lo puso en un papelito, les dijo, "Esa es la idea", y nació de este tipo de programas que se hace en la iniciativa privada, Claro. para ahorro, para mejora, para Pues de muchísimas los cosas. departamentos de investigación y desarrollo, o a veces desde cualquier escritorio. O sea, de verdad no sabemos quién tiene la idea mágica o disruptiva que puede cambiar Generar todo. el cambio increíble. Y bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes? Que si alguien, que no hay idea pequeña, que si alguien quiere innovar, lo puede hacer. Que no es que... No deja ver tu cuadrito. Perdón, que no es que se nazca innovador. No lo puedes La aprender. innovación se puede aprender. Puedes ¿no? señalar otra vez que Este sería, ¿no? Y luego entonces tienes otro que se llamaría el observatorio de la innovación. En el observatorio de la innovación lo que estaría ocurriendo es que es un sistema bajo políticas de open data, porque también me regreso solo para decir que aquí también se reciben ideas del exterior, no solamente de los trabajadores, sino también de los usuarios, porque decíamos en algún momento, toda esta innovación se tiene que realizar en el caso de lo público con técnicas como design thinking o user experience, que lo que enfatizan es cómo quiere el receptor del servicio, el usuario, tener un mejor trato. Entonces, en el observatorio, toda la ciudadanía estaría viendo cuáles son las ideas que se están generando. Por eso en el stand que les platicaba y que recientemente el INE colocó para echar a andar esta metodología que sería la estrategia Innovaine, ahí fue la gente quien expresó las ideas de cómo pensaban debía ser el Instituto Nacional Electoral del únicamente futuro. los colaboradores. No solo colaboradores, Okay, hubo sí. colaboradores, hubo familiares, hubo visitantes y hubo medios de comunicación que expresaron distintas ideas, unas muy interesantes como la desaparición de la credencial del lector, diciendo, pues si ya a través de los celulares podemos pagar, ¿a poco no podemos identificarnos? ¿No? Y por lo tanto votar y todo lo que está al lado de ello. Mucha gente se concentró en temas de bienestar laboral, diciendo se necesita un gimnasio, se necesita una pausa activa, se necesita inclusive clases de meditación, yoga, crecimiento humano, ¿no? como un Google, ¿no? Sí, como un Google, exactamente. El tercero tiene que ver con un fondo, porque la realización de algunas innovaciones cuesta. Entonces, en esta tercera del continente, lo que se tiene que crear es justamente un fondo que pueda financiar aquellas ideas que tienen costo. Otras no tienen costo, se trata simplemente de modificar la forma de hacer algo. Suma de voluntades. ¿No? Sí, a ver, por ejemplo, vámonos todos a correr el sábado. Pues todos tienen tenis, ¿no? Sí. Bueno, espero que todos tengamos los tenis. No, y si no los tienen, urge que se los compren y salgan a hacer un poquito de ejercicio. Y entonces ya generaste favor. una cosa que genera bienestar, que genera comunidad, que genera trabajo en equipo y no costó, ¿no? Claro que si quieres darle la camisa y el número y el chip, entonces puedes echar mano, pero hay unas que de veras no cuestan. Oye, pero fíjate que se me ocurre una cosa, tú me dirás si sí o si no. De aquí, del de arriba, se pueden generar ahorros. Sí, que pueden sustentar, imagínate los ahorros por implementar la firma electrónica, que ese ahorro sea destinado a la fondo de aplicación de otras innovación. ideas, ¿no? Primero que se haga autosustentable. Y tiene que ver con flexibilizar el marco legal. Okay. Justamente para mitigar esos miedos que tiene el servidor público muy clavados, relacionados con el fracaso y que un órgano fiscalizador
me vaya a decir que cometí Un un delito. daño patrimonial. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo manejas esa parte? ¿Cómo lo flexibilizas? O sea, ¿tienes que literalmente hablar con los congresistas o cómo? En el caso del ejecutivo y del judicial, digamos que sí, tienes que empezar a generar un marco legal nacional o local o municipal que minimice la responsabilidad por esto. Yo no estoy hablando de un libertinaje. Sí, no. Déjame regresar a ese punto porque aquí vamos a encontrar en el continente una cosa muy importante para mitigar ese riesgo. Simplemente es adaptar las leyes al contexto al que se está viviendo, ¿no? También Claro, podría ser. claro. O sea, se está viviendo como decir, un contexto de innovación, de cambio tecnológico, de disrupción que va en beneficio de la sociedad. Pues las leyes tienen que responder a dicho llamado, ¿no? Sí, Y es sin que sabes duda. que estas leyes, ¿hace cuántos años se hicieron? Hace muchos años y Que como no había... No, las tecnologías. las No, tecnologías pero de ahora. aparte ni siquiera pueden ser leyes que hayan pasado mucho tiempo, pero en 2, 3, 4 años ya te se cambian. quedaron obsoletas. A ver, yo sostengo que el derecho siempre va detrás de la realidad. Un ejemplo muy de moda, el Bitcoin. Primero nació una ley que lo regulara, pues no. Nació el Bitcoin y después hubo que ver leyes fintech para poderlo regular. Y todavía estamos en esas Y ya cuando ya está evolucionando, ¿no? Sí. Entonces, la ley necesita definitivamente correr a un ritmo mucho más veloz y a pesar de que soy abogado, hago una crítica a las escuelas de derecho y a las universidades de la materia porque seguimos aprendiendo cómo resolver el futuro con base en el pasado. Y eso ya no puede ser. Tenemos que hacer un cambio de paradigma. Tenemos que estar... ya hay una materia, quiero que sepan, se llama Scenario Planning, que lo que hace es justo jugar con las incertidumbres del futuro para traer el futuro al presente y tratar de resolverlo desde ahora. Un poco ¿no? como lo manejan los economistas. El economista, bueno, sí, ok. Algún consejero economista podría molestarse conmigo, pero bueno, digamos es sí, al futuro sí. para empezar a transitar diferente desde este Tocas un presente. tema interesantísimo que solo expresaré rap de volada. Okay. Mira, los economistas hacen proyecciones económicas con base en el comportamiento presente. Y lo que dicen es, bueno, si hoy estoy vendiendo 100 y yo crecí con 50 empleados y creciera a 70 empleados, quizá podría vender 112, ¿no? Es una proyección matemática. Lo que responde escenario planning es, imagínate que la vida es roja. O sea, me voy, es desde el futuro, Sí. veo al presente. Pero fíjate, imagínate que la vida es roja. Pero la vida podría ser amarilla o podría ser anaranjada. Los economistas dirían que continuará siendo roja. A lo mejor simplemente será más grande o más chica la bola. Pero los que hacen escenario planning lo que dicen es, ¿qué vamos a hacer si se vuelve amarillo? Ajá. ¿O qué vamos a hacer si se vuelve rojo? Azul. O azul, O verde. o el color que sea. Imagínate tú el caso de esta película. Oye, y el abogado va a decir, no No lo se hagan, puede. no se puede, no lo hagan. No está dentro Imagina, del ¿recuerdan cuadrado. la película Cars, la 1? Donde ¿qué es lo que pasa? Hacen una carretera que deja un pueblo que era boyante Sí. sin ingresos. Sí. ¿Ustedes creen que el alcalde de Colorado Springs pensó que le harían una carretera? No. No. La proyección económica no hubiera dicho eso. No. Diría que la vida seguiría generando una industria en ese poblado tal. Cuando le hacen la carretera, eso lo hubieran contestado hoy los que hacen escenario planning. Okay. ¿Qué pasa si se sale de lo regular? Ok. ¿No? Y entonces, ¿los cuadros de adentro son los que nos van a ayudar a darle sustento a lo demás? Sí, voy a eso. Lo primero es crear un comité de innovación. En ese comité de innovación, lo que vas a hacer es priorizar todas las ideas, en su caso, asignar recursos
ya con el marco más flexible, pero vas a calificar cada idea casi como si se tratara de la aprobación de una política pública. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea viable, financiera, jurídica, económica, tecnológica y en algunos casos hasta ecológicamente hablando. Y que tenga un impacto en toda la organización, ¿no? Exactamente. Una pregunta, ¿quiénes son los que integran este comité multidisciplinario? Qué buena pregunta haces. Mira, fíjate que ese comité tiene que ser multidisciplinario y multijerárquico. Okay. Pero además debe ser ad hoc a la idea que vas a analizar. Multijerárquico es que hay un director. Que haya un director, un operativo, un subdirector, un jefe. Imaginemos que la idea es una esfera. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo tendrías la mejor idea de esa esfera? ¿Con la idea de puros directivos? Quizá la verías de arriba, ¿no? Pero y los que la ven de abajo y los de en medio y tal. Ahora, la esfera puede verse igual por un ingeniero que por un abogado, que por un arquitecto, un contador o un diseñador. No. Nunca se verá mejor que como esas mentes conjuntas la definan. Por ¿no? ejemplo, en estas cosas de gobierno es, por ejemplo, juntas, digamos, a alguien que sea como de política, alguien que sea administrador público, a un ciudadano y así, y juntos van ideando lo mejor para la institución. Exactamente. O evaluando más bien la idea. No, en este caso, evaluando la idea para ver si califican las primeras a financiar o a echar a volar, ¿no? Luego tienes una parte que tiene que ver con la autorización de las ideas ya evaluadas. Y que es un tema burocrático, sí, pero que le va a dar certeza jurídica a que una idea atravesó por aquí y entonces le da el valor adecuado a tal Es como un registro de autor. Tienes que pasarlo, y del comité lo que hace es que está consciente, digamos, que del recuadro de abajo, todos también se enfocan en cumplir todos los lineamientos para que la idea también sea aprobada, ¿no? Ahora, esta es la brújula de la innovación. El rojo. El rojo. Okay. O el que quieras. La realidad es que los uso solo para diferenciar y hacerlo corpóreo, ¿no? Bueno, el rojo es pero el destaca, en este caso sería la brújula. Uh-huh. Una vez que el comité aprobó una idea como, vamos a decirlo en el tema más complejo, como susceptible de tener financiamiento, y que la Junta General Ejecutiva, en el caso del INE, o el secretario de una dependencia en cuestión, o un comité o un subsecretario, dependiendo del nivel en el que surja la idea, dice, órale, esa va, le aplicas las 8 dimensiones de la brújula, uh-huh, para que con ese cómo innovar te asegures de mitigar el riesgo de error. Okay. Y ahí vamos a caer en un tema bien importante. Se ha dicho ya mucho, pero es difícil de permear. Obviamente no en Silicon Valley, ahí ya es una regularidad, pero al lado de la innovación está el fracaso. Y al fracaso hay que irle quitando el estigma de una cosa mala. Hay que diferenciar el fracaso del error. El fracaso es aquel resultado que, habiendo sido documentado, no llega a producir el total de los efectos esperados. Okay. Pero que sin duda alguna te deja como experiencia el hecho de en qué me equivoqué, qué hice bien y en el siguiente esfuerzo qué voy a hacer. En una frase mágica de Alva Edison, ¿no? Que ahora dice sé 1000 veces cómo no se hace 999 veces cómo no y una vez cómo sí. Claro. Si él hubiera pensado que el fracaso era malo, ya no hubiera hecho el intento 1000, bueno, ¿no? simplemente o el 2. ¿Cómo se llama el de Apple? Steve Jobs. ¿Cuántas veces se equivocó? Hasta lo corrieron de su empresa, ¿no? Pero sacaron una línea de ropa y exactamente, ¿no? Entonces, y el error es el que no se documenta, del que no se aprende nada. Pero sin embargo, tratándose del uso de recursos públicos, lo que yo sostengo es que hay que mitigar a través del comité, de su validación y del ejercicio correcto de la brújula, la posibilidad de llegar al fracaso.
no al error. Ir reduciendo. Ir mitigando a la mínima expresión. Hoy te digo, la innovación ha ocurrido, la innovación pública, para enfatizarlo mucho más, ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo. A pesar de todos. Pero a pesar de todos, o gracias a los valientes que perdieron el miedo de ser observados, ¿no? Y finalmente este último, digamos, cubo de la metodología es la medición de todo el sistema. No confundir con la medición dentro de la brújula. El de la brújula es solo del proceso o producto a innovar, y el de los 8 bloques es de todo lo que está ocurriendo en esta metodología o ecosistema, que entonces sí ya lo que logras con esto, además de dinámicas como los stands, como dar un kick-off a través de un evento masivo, como una pulsera como la que porto yo de Soy Thinking, tú también, que ya portamos. Y dice Almar, y a mí me faltó la mía. Almar, en cuanto nos dé una idea para hacer el INE del futuro, con mucho gusto. Y ya no solo es del INE, ahí aprovecho para decirles, el movimiento Soy Thinking, ya le llamé movimiento, porque se está multiplicando de veras a niveles que jamás esperé. ¿Por qué? Porque ser thinky es ser un sujeto que además de su trabajo diario se esfuerza por colaborar con los demás en la búsqueda de un bien común, y bajo la colaboración estratégica generar bienestar a la sociedad por el puro afán que provoca crear. Y entonces ahí cabemos todos. Sí, por el placer de crear. Por el placer de crear. Y eso no puede estar limitado al instituto. Es decir, te puedes mejorar a ti mismo, a ustedes dos, a nosotros tres, a nuestra comunidad, municipio, entidad, país, mundo. Entonces, todo aquel que tenga una idea para mejorar este planeta está muy bienvenido a ser un thinky. Entonces, esa medición tiene que ver con eso, y creo yo que con la brújula, con la estrategia de los 8 bloques, que para el INE toma el nombre de estrategia Innova INE, con el apoyo de los gringos dicen stakeholders, los tomadores de decisión, en este caso el consejero presidente Lorenzo Córdoba y otros 6 consejeros están sumados a esta estrategia, y con anclajes como esta figura de la pulsera, que ya además va a tener una especie de personaje que se parece mucho al pensador de Rodin. Puedes implantar en una organización el deseo de innovar y de innovar y de innovar y de innovar, porque así es la innovación, es inacabable. ¿Qué le recomendarías a la gente? Que no tenga miedo, que no tenga qué. Que tenga valor. Lo otro no quiero que lo sienta. Que sienta valor, que se anime, que sueñe. Y ahí voy a copiar la frase de Walt Disney. O sea, él dice: sueña, atrévete, haz, y yo diría: disfruta lo que haces. Para casarlo con la definición de Thinky, con este placer que provoca crear. Disfrútalo. Y además piensa en que, así como tú te has quejado por un mal servicio público, hay una fila de ciudadanos esperando que hagas bien tu trabajo y que nos hagamos la vida más fácil. Aparte tiene un bien para toda la sociedad, porque esta clase de proyectos, de metodologías impacta en todo. Pero por ejemplo, una persona que nos puede estar escuchando en este momento quiere impactar en su negocio, a lo mejor su negocio o su organización no es un monstruo como el gobierno, pero quiere empezar a innovar, ser diferente a los demás. Tú además de la motivación y todo eso, ¿tú qué más le recomendarías para que empiece a dar el giro? Fíjense que está demostrado, aquí les recomiendo un libro que se llama 10 Phases of Innovation de Kerry Lark. Este libro dice que la faceta más importante
del ser humano para provocar innovación es la observación. Dice que si tú le preguntas a una persona, oye, ¿cómo quieres que innove? ¿Cómo te gustaría que fuera mi servicio o mi producto? Él no va a saber. Le vas a hacer una pregunta que me arropa, que va a decir... Así le pasa al ciudadano, ¿cómo le gustaría que fuera la ley de procesos electorales? Exacto. Y es probable que uno entre 1000 sí te den una gran idea que provoque innovación disruptiva. Hay niveles de innovación. Pero dice que casi toda la innovación disruptiva se genera en la observación. O sea que tú, a lo mejor vamos a ponerlo en una cosa sencilla, pero que a los mexicanos nos gusta mucho. Una taquería. Y que digas, bueno, a ver, yo me voy a quedar aquí viendo la taquería del puesto, la de la calle, y que digas, a ver... El taquito esquinero. El taquito esquinero, ¿qué está? Y llegas y dices, a ver, ¿cómo opera? Pues llega alguien y pide sus tacos, y el taquero a lo mejor, pues a veces te hace caso, a veces no, a veces hace como que no te hace caso, pero desarrollan habilidades que ya te escucha, y cuando quiere te dice, a ver, ahora sí ya te toca. ¿Cómo de esa observación qué puedes innovar? Algunos ya lo hicieron, ¿no? Pues hay alguien que te está pidiendo el pedido o te da un turno. Estarás más tranquilo así, de que llegas, ves una multitud de gente, no sabes a qué hora te toca, no sabes si alguien con una voz más alta o con mayor aplomo los va a pedir y se los van a dar primero y va a generar un descontento. A lo mejor lo resuelves así de sencillo. Suponte que es una taquería donde estás sentado. ¿Y qué pasa? Este tema de... A lo mejor ahí estoy regalando ideas, pero fíjense, para luego hablar de la monetización. Esta práctica de que se dividen las mesas por meseros. Y que si a otro mesero le pides que te atiende, no te atiende. Y si es colaborativo, le avisa a tu mesero que necesitas atención. Si no, prefieren no decirle y él generar mayores propinas y ganancias por las fórmulas que ahí ocurren. Pero ¿qué no? Si todos nos atendieran a todos los comensales, con independencia de quién haya dado inicialmente la bienvenida, y se repartieran las ganancias de manera equitativa, no todos estaríamos mejor. A lo mejor también se dice, pues eso ya medio lo hace Casa de Toño, ¿no? Sí, ya hay varios. Entonces, o el borrego viudo, que es el garage con la taquería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí ya hubo una innovación, ¿no? Con todo y coche. Sí, que es hay muchas sí, es que también formas, es otra... pero la observación es lo más importante. Este aparatito. Sí. Es la suma de cuántas cosas. Pues es que ya es infinito, pero sí. Por citarte algunas, teléfono, calculadora, agenda, oficina, cámara, micrófono, grabadora y todas las aplicaciones que se generan se vuelven. Simplemente sumaron y las metieron en un solo aparatito. Y tiene más poder que el cohete que el sí, Apolo. Que fue a la luna. Sí. Ajá. Pero por ejemplo es algo que pasa con la innovación. Muchas veces pensamos que es algo ajeno a nosotros o propio solamente estas empresas de tecnología. Pero la innovación es ¿cómo la podrías definir? Como cualquier mejora que sucede en cualquier proceso en el que estamos sumergidos. Mira, yo primero, innovación viene de innovatio, que es hacer las cosas de una nueva forma. Ok. ¿No? Entonces, pero si nos quedáramos ahí, pues si empiezo a hablar así, estoy innovando. No. Lo estoy haciendo de una nueva forma, ¿no? Quizás si estoy entreteniendo a un niño, sí lo estaría haciendo. Así que hay muchos enfoques, pero lo que en innovación pública lo que buscamos es que haya un agregado de valor. Okay. Que la innovación traiga un bienestar, que traiga un bienestar a la comunidad, a los ciudadanos,
a todo el mundo, Ya el ¿no? sí. Entonces, la innovación entonces sería la forma de dar un servicio público o producir un bien público de una mejor manera, tomando en consideración la satisfacción del usuario final del mismo. En Buena Vibra estamos a 10 segundos de que termine. Sí. Muchas gracias por habernos escuchado. Buena Vibra. Los amo, bye. Yo también Pero los seguimos amo. aquí en No dejen de innovar. Sí. Bueno, en comentarios, bueno, hay muchos saludos. Sueli Montiel dice súper. Luis Ortiz dice saludos desde Tijuana. Hashtag soy Finky. Hashtag todos los días. César Rer dice que están operando todos los changarros junto, es un ejemplo un ejemplo de lo de Casa Toño. Uh-huh. Mónica González de Montiel, si el benchmarking, esta es una pregunta, si el benchmarking consiste en compararte con las mejores para aprender y mejorar sus prácticas, a instituciones públicas o privadas nacional o internacional, votaría saber en temas de innovación y su implementación. O sea, harías benchmarking, digamos, de innovación pública a otros lugares de forma internacional que donde está funcionando esto. Bueno, creo que el benchmarking lo puedes ver desde dos puntos de vista. Primero, Innovaine quiere ser un ejercicio de innovación abierta. Uh-huh. Por eso, cuando se analicen las ideas del repositorio, serán invitadas empresas afines a la idea a desarrollar para saber qué están haciendo ellos y ahorrarnos la invención del hilo negro. Uh-huh. Pero la otra cosa es que también te puedes convertir en referente de otros niveles de gobierno. En el caso del INE, que es un autónomo en virtud de la Constitución, puedes inspirar al Ejecutivo, o puede ser al Ejecutivo estatal, al municipal, o a otros estados de América Latina o del mundo, ¿no? Sí, o sea, va a ser un referente, es lo que te ayuda. Quiero decirte que a través de la OCDE ellos tienen un brazo ejecutor de innovación que se llama Observatory of Public Service Innovation, al que he asistido el año pasado en una sesión padrísima que se llamó Innovation the New Normal. Uh-huh. Y en esa descubrimos que que el mundo está volcado a través de algunos países, principalmente los escandinavos, Estados Unidos, Singapur, están volcados por la innovación pública y están intentando generar un toolkit de la innovación, una caja de herramientas para la innovación del servidor público. Un toolkit. Así es. Uh-huh. Ya estoy yo inscrito en ese grupo de desarrollo y la brújula pretende servir en parte de ese desarrollo. Así que justamente también sí esta comparación de mercados ocurrirá desde fuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Y bueno, si alguien tiene más preguntas, ahora sí es el... Aprovechenlo, que lo tenemos aquí. Todos aquí veo bastantes personas conocidas. ¿Te han dicho algo? Siempre y cuando las condiciones sigan siendo las mismas. Hagan sus preguntas. Bueno, Efraín Díaz dice, para que los sueños no se queden en buenos deseos, tenemos que usar metodológicamente la iniciativa y la innovación. Sin duda. Francisco Javier Arana dice, hay que llevar la innovación a todas las áreas del INE. Sin duda, sí, ese es un reto muy importante. La estrategia se ha anunciado ahora de manera central, pero la próxima semana estaremos lanzando la experiencia de manera digital. Estaremos enviándole un correo a todos los miembros del instituto, tanto del servicio profesional como de la rama administrativa, donde al igual que aquellos que pudieron ir al stand y fueron evaluados conforme a sus capacidades de innovación,
Esa fue una cosa muy padre porque a través de 4 preguntas se puede identificar con técnicas compartidas del MIT y de Harvard, cuáles son tus habilidades. Todo el mundo podemos ser innovadores, pero algunos nos vamos más hacia lo tecnológico. Aquí había una medición, ¿verdad? Había una medición. Entonces, cada uno será evaluado y se le entregará digitalmente su constancia que puede imprimir. Luego se simulará que entras a la cabina, verás lo que ocurrió en esa cabina y finalmente habrá, en este caso, un borrador, un pizarrón digital en el que estaremos recibiendo todas sus ideas para ser aglutinadas en varios grupos que, una vez priorizados, darán material para arrancar las primeras ideas de formulación de futuro del Instituto Nacional Electoral y que se exportarán a través, como decía yo, del observatorio, para que cualquier ciudadano pueda verlo y quizá lo aplique a su changarro, a su negocio, a la oficina pública en la que él labora, a cualquier otro lugar donde pueda aplicar. Y bueno, hay 3 preguntas que hicieron. Sí. ¿Qué retos prevés en estas ideas de innovación frente a la nueva administración? Mira, a mí me parece que es un momento crucial en el que si este gobierno, que ha gozado de la gran participación de la ciudadanía y que sin duda alguna en esa participación se refleja la necesidad de tener una esperanza, me parece que no se puede defraudar el escuchar todas estas necesidades de la ciudadanía, otra vez escuchar al usuario, es observar, escuchar, ver qué desea el ciudadano y entonces dar servicios ad hoc a lo que ellos desean. ¿Qué se puede encontrar? Lo veremos en el camino, pero cuando ya se leen las primeras ideas de lo que vendrá a ser el Plan Nacional de Desarrollo, ya se ve el deseo de mejorar el gasto en ciencia y tecnología, que sin duda alguna es uno de los motores más importantes para la innovación. Sí, al final de cuentas la ciudanía pidió cambio y qué mejor que impulsar el cambio por medio de la innovación en todo el sector público, y que todos lo modifiquemos a través de las ideas de Soy Finch. Mira, por ejemplo, Kai Hinojosa pregunta, ¿dónde conocer más sobre la brújula? Supongo. A ver, pueden ustedes descargar un artículo que se halla en la revista Buen Gobierno. Es el fascículo del primer semestre de este año, es una revista semestral, y ahí hay un artículo escrito por su servidor que se llama Innovación Gubernamental en México, una posible ruta. Sin duda alguna está sujeto a análisis. La brújula ha cobrado prestigio y apoyo de mucha gente, pero dice una posible ruta porque nadie tiene el monopolio de la verdad y todos estarían... ¿Y de esto vas a hacer un libro? ¿Va a salir el libro? ¿Cuándo sale el libro? ¿Va a ser libro? ¡Queremos el libro! ¡Ya! Sí. Y esa es la segunda noticia. El libro se está terminando, lo estamos terminando entre la editorial y yo en agosto, y a más tardar en septiembre tiene que estar listo, porque para una gran noticia ha sido aceptado como proyecto de libro en la FIL, no solo la de México, sino la de Colombia y Buenos Aires. Quiero decirles que de innovación pública solo hay 6 libros en español. No dije 6 libros mexicanos. O sea, 6 libros en español. 6 libros en español. Así que, pues esperen el libro. En el libro no solo se habla de la brújula, sino se habla de los 8 bloques, de las características del agente innovador, a través de una metodología muy fresca, que es esta metodología del storytelling, en el que a través de anécdotas y prácticas y casos que me han ocurrido en la vida, voy destacando cómo aplicar conceptos que a veces en la técnica son difíciles de comprender
a nivel de historia. Sí, no es tanto como estos libros robustos es más un libro como amigable de librería, que cualquiera que quiera entenderlo lo puede. Sí, esa es la idea, hacerlo con lenguaje ciudadano. El lenguaje ciudadano. A ver, sí. ¿Cómo es el lenguaje ciudadano? Pues el que... Digo yo porque los conozco muy bien a ustedes. El que entendemos todos, okay. no con el que te explican los abogados, ¿no? Condenados abogados. El que te gritan cuando todavía no abres la casilla. Sí. Que a nosotros nos pasó. Ándale. Sí. No podemos, no, imposible abrir. Oye, que esa es una idea de innovación. No, imagínate que imposible abrir una casilla en media hora, no se puede. No, imposible. Imagínate que el libro te diga Oye, por allá anda Roberto Heischer. Saludos, cierto, Roberto. Imposible abrir una casilla en media hora. Sí, ¿verdad? Sí. Pues esas son de las ideas que hay que meter al comité de innovación para que a través de... Y se va a cambiar la ley, ¿no? Me imagino que esto es por ley. A lo mejor te encuentras con que los pasos que hacen que se tarde media hora son provocados por el cumplimiento de algún artículo. Sí, claro. Si llegas a ese nivel, lo que hay que preparar es una iniciativa que lo haga más flexible. Si no es una ley la que lo está impidiendo, pues entonces quiere decir que con ajustes en el procedimiento o con la tecnología puedes sí arrancarla más rápido. Sí. Yo sueño con que un día se convoque a las votaciones, le pongas el password a tu teléfono, entres a la aplicación, votes, pongas tu dedito o tu cara y tu voto esté emitido porque nadie has elegido. Ese día no necesitas casilla, ¿no? Pero hay que analizarlo, hay que ponerlo en blanco y negro. Tiene que ver, y hay que convencernos todos de que eso no tendrá un fraude atrás. Con cambiar confianza, nosotros también como seres humanos. Sin duda. ¿No? Porque la innovación en esta parte yo creo que tiene mucho que ver con nuestro cambio interno. Sí. O sea, el día que yo confíe en ti y que tú confíes en mí, exacto, eso se va a poder hacer. Claro, por supuesto. Pero hay que empezar. Ahí te tengo otra. Es un montononal de papel que gastan. También. Sí, ¿También? Sí, digo. Porque seguimos creyendo que el papelito habla, ¿no? O sea, un montón de cosas que se basan en dichos, un montón de papel, un video con los papelitos hablando. Ándale, ¿no? Y a lo mejor un árbol de... Yo voy a hacer una boleta que anulada, ¿no? Mi casilla fue anulada. Oye, 1000 años para crecer y acabó siendo una boleta anulada. Sí, no hagan eso, por favor. Bueno. Pues ya no hay más preguntas. Bueno, Zuli Montiel nos hizo el favor de subir el artículo a la parte de comentarios. Qué bueno, muchas gracias. Preguntan qué probabilidad existe de que sea voto digital las siguientes elecciones. Quién sabe, ¿verdad? Si las siguientes elecciones ya son cada año. Sí, cada año hay bueno, las siguientes presidenciales 2024. Pero yo hago todo mi compromiso y ahí insistiré para intentar que hacia la siguiente presidencial se pueda lograr eso, bueno, ¿no? O sea, necesito de la voluntad de mucha gente, pero aquí está el primer grano de la arena. Semilla, ¿no? La semilla. Sumémonos a ello. Claro. En el stand no fue una, ni 5, ni 10, superaron las 100 ideas en ese mismo sentido. La ciudadanía está demandando que eso ocurra. Claro. ¿No? Aquí te dicen Efraín Díaz, excelente exposición. Muchas gracias. Saluditos, Thinky Master. Ya tenemos un nuevo título. ¿Cómo hacer que, bueno, supongo que ya lo respondes, pero cómo hacer que otras dependencias lo adopten? Es lo que hablaste sobre el benchmarking, ¿no? Que es hacer un referente y ya que de ahí... Esa será una y la otra será el observatorio. Okay. Que como decía yo, funcionará bajo las técnicas de Open Data, de minería de datos. Órale. Y por lo tanto cualquier ciudadano podrá estar viendo cómo está ocurriendo la estrategia de innovación en línea y podrá ir. ¿Va a haber una plataforma digital? Sí, es un sistema montado en una página
en la que por módulos puedas ir viendo estos 8 módulos y qué está ocurriendo en cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, esta es la última pregunta, supongo, bueno, ya nos pasamos 15 minutos. Bueno, la innovación de procesos, ¿va de la mano para crear mejores lugares para trabajar? Sí. Sin duda. Y yo sí, por favor, sí. A ver, gran tema. Por eso la brújula decía yo, arranca como inicio y fin en el ser humano. Es el ser humano el que constituye las organizaciones, el que tiene las ideas y por supuesto esta práctica a veces ya patentada como el Best Place to Work, pero no que al final del día es la suma del tratamiento del sujeto dentro de la organización, donde se le privilegia a través de acercarle cultura, salud, balance entre la vida familiar y la vida laboral, estará siendo perseguido por la innovación, porque como decía, la innovación pública no se entiende si no beneficia al ser humano. Claro. Si tú haces las cosas más rápido, entonces tendrás más tiempo para estar con tu familia. Si tú haces las cosas con mayor calidad, podrás hacer pausa activa para hacer ejercicio durante el trabajo. Claro. Si tú avanzas en la eficiencia, entonces podrás tener tu clase de yoga, tu meditación, tu crecimiento espiritual, material, musical, el que sea. Y las grandes organizaciones, las más exitosas, tú citabas Google, yo puedo citarte Northstar, que es la petrolera de Houston, donde ya estamos viendo que no está peleado la calidad con el talento, la innovación y la eficiencia del trabajo. Muy bien. No, y además esta parte también ayuda al otro. O sea, si yo tengo mejores servicios, yo voy a poder estar con mis hijos. Claro. Pero también voy a permitir que el otro, que el ciudadano, esté también con los suyos. Sin duda. ¿No? Sin Entonces, es un mutuo beneficio. Sí, y la verdad es que, miren, una cosa, nos estamos súper divirtiendo por ahora en el INE, pero tendrá que ser una actitud de todos los servidores públicos y de todo el gobierno, porque de verdad el gobierno no tiene por qué seguir siendo concebido como aburrido. Como una piedra que nos... Pues, como la piedra de Sísifo, ¿no? Exacto. Hay que... No Sísifo, la piedra de Sísifo. La piedra de Sísifo, sí, exactamente. Pues esto es, querida Eli, ¿no? Alba. Perfecto, qué gustazo que Pues, tenés bueno, aquí. ¿Alguien ahora- más? Ay, mira, tenemos abrazos, besos. Muchas gracias. Manden todos. Veo mucha gente del INE, veo algunas otras personas de algún otro lado, otros Qué padre. que Qué no, padre. nos siguieron muchísimo. Muchas gracias. Pues bueno, aquí seguiremos informando Claro que acerca de este cambio importante en la mentalidad de todos que puede ser innovar. Muchas Y gracias. también pueden pensar en qué van a innovar en su casa Claro. o qué van a Eso está innovar padre. internamente, ¿no? Yo creo que deberías sumarte a eso, desde tu programa, retar a la gente para Sí, innovarse internamente y luego irlo extendiendo a su familia y Exacto. comunidad. De esa manera estaremos contribuyendo a que la creatividad aflore y que se multiplique este esfuerzo. Pues ahora ya saben, el próximo reto va a ser ¿cómo me voy a innovar? Sin duda. Bueno, Ujú. pues muchas Perfecto, gracias. Buenas noches, gracias. felicidades. Gracias, volteaste la cámara. Sí, ya Sí, ya hizo un desastre. Besitos, bye. Los espero mañana a las 7 de la mañana en su reto de desintoxicación emocional, que ya está a punto de terminar y ahora vamos a tener, y Albert ya nos hizo aquí bolas Sí, con no. toda la grabación. Ahí estamos, no, sí. Ahora sí, ya quedó. Ahí estamos, sí, levántalo tantito, levántalo más hacia arriba. No, Es que... arriba es arriba. Déjalo ahí. No, bueno, es que Ahí se no volteó nos- de repente. Sí, se volteó. Bueno, no te apures. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias por haber Gracias, venido. gracias. Y pues bueno, Gracias. vamos a hacer muchas cosas. Sin duda. Perfecto. Besitos. Por el Bye. bien de todos. Chao. Bye.